sueños, hay anhelos, hay aspiraciones que uno desarrolla en el caminar de la vida. A lo mejor es algo a lo mejor es un sueño, a lo mejor un deseo que usted desarrolló de joven. Pero, como es la vida, ¿verdad? La vida continúa, llegan responsabilidades, uno tiene que ponerse a trabajar, te casas, llegan los hijos. Y por prioridad, ese sueño, ese deseo, ese anhelo, esa añoranza, hay que agarrarla y ponerla en la tablilla de arriba del corazón y dejarla allí guardadita. Porque tenemos que ocuparnos con la vida. Y quizás más adelante, 20, 30 o 40 años luego, usted tiene la oportunidad de treparse en una escalerita, meter las manos allá arriba, agarrarla de la tablilla más alta del corazón, bajar ese sueño, desempolvarlo y cumplirlo. Por ejemplo, yo he escuchado muchos hispanos decir que un sueño es volver a su país y tener un terreno allí, tener una casa allí y después de haber trabajado tantos años acá, poder hacer eso y vivir una vida tranquila. A lo mejor finalmente es tener el carro de tus sueños, un carro tan deseado. Para mí ese es el Datsun 240Z. Me encanta ese carro. Si usted alguna vez me quiere regalar un Hot Wheels de un 240Z, ya saben. A lo mejor es renovar la cocina, como la cocina de tus sueños, como tú siempre la has querido. O a lo mejor es ir a París. Ese ha sido tu sueño desde joven. En el pasaje de hoy tenemos a Pablo cumpliendo un sueño así, un sueño de antaño, un sueño que él ha tenido por más de 25 años. Luego de 25 años, Pablo se le da la oportunidad de volver a Jerusalén. Y el sueño no era volver a Jerusalén, el sueño que él tenía era compartir el evangelio con sus compatriotas judíos en Jerusalén. En el capítulo 9 vimos que Lucas nos narró la conversión de Pablo. Esa conversión en tiempo, aquí estamos en el capítulo 21, pero en cuestión de años, esa conversión fue 25 años atrás del momento donde estamos. Y Dios le dijo a Pablo, allá en el capítulo 9, que Dios lo iba a enviar a las naciones, a ser testigo de Cristo en las naciones. Pero allá en el capítulo 9 lo vemos, y aquí él nos narra un poco de eso, que él inicialmente se queda en Jerusalén. Y como que trata de compartir el evangelio con sus compatriotas allí en Jerusalén. Pero no se pudo. Y él tuvo que agarrar ese sueño y treparlo a la tablilla de arriba del corazón. Porque en ese momento esa no era la voluntad del Señor. Allí en Jerusalén lo tratan de matar y él tiene que huir. Y así empieza el llamado de Pablo de llevar el evangelio a las naciones. En Romanos 10, el versículo 1, Pablo escribe que su deseo es por la salvación de sus compatriotas judíos. Él desea eso, ese es el anhelo de su vida. Entonces, por todos estos 25 años, mientras Pablo va llevando el evangelio por Siria, por Galacia, por Asia, por Macedonia, por Grecia, durante esos 3 viajes misioneros, esas 10,000 millas, todo ese tiempo en su corazón había un deseo. Tiene ese deseo en la tablilla más alta de su corazón, compartir el evangelio con los judíos para que se salven. Pues finalmente, 25 años después, la providencia de Dios lo trae a Jerusalén y se le da la oportunidad de compartir el evangelio con ellos, y lo vemos aquí en este pasaje. Pero como vimos la semana pasada, este sueño de Pablo, aunque el anhelo de él es compartir el evangelio, que ellos vengan a Cristo, este sueño de Pablo no es bien recibido por los judíos.
Ellos no reciprocan a Pablo como uno esperaría. Pablo ha soñado por años compartir el evangelio con ellos. Pero ¿cómo lo recibe Jerusalén? ¿Cómo lo reciben sus compatriotas? La semana pasada vimos en el capítulo 21, versículo 30, se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas, como estábamos viendo la semana pasada, lo sacaron de la parte más interior del templo y lo sacan al patio de los gentiles y cierran allá el templo. Y nos dice el versículo 36 del capítulo 21, que la multitud del pueblo seguía gritando, muera, que Pablo muriera. El sueño de él, compartir el evangelio con ellos. ¿Y cómo ellos responden? De esta manera. ¿En qué se ampara Pablo para cumplir este sueño tan deseado? ¿En qué promesa el Señor Pablo confía para cumplir este sueño? Un sueño tan deseado, pero a la misma vez tan peligroso. ¿De dónde Pablo encuentra la motivación? ¿Dónde Pablo encuentra la valentía para compartir el evangelio? En el poder del evangelio para salvar a los más empedernidos. Gracia que salva. Y en el poder del evangelio para sostenerlo a él en la más difícil dificultad. Gracia que sostiene. Y esto es lo que el Señor quiere que veamos hoy a través de este pasaje, en que nosotros podamos ver a través de esta experiencia de Pablo, de cumplir este sueño, podamos ver que el evangelio es poderoso, poderoso para salvar y poderoso para sostenernos. Vamos a ver primero el testimonio de Pablo, cómo él comparte su testimonio de venir al Señor. Y vamos a ver ahí cómo el evangelio es poderoso para salvar, gracia que salva. Y luego vamos a ver en la difícil experiencia de Pablo que él vive mientras él está compartiendo su testimonio. Ahí en Jerusalén vamos a ver cómo el evangelio es poderoso para sostenernos. Como ya mencionamos la semana pasada, leamos el pasaje en que los judíos tienen ahí a Pablo ahí afuera, en el patio de los gentiles, y están azotándolo, están casi matándolo a golpes. Pero la compañía romana descendió, vimos, de la fortaleza de Antonia, de ese edificio que está allí pegado arriba a la derecha. En la compañía romana vio eso y descendió y rescatan a Pablo de esta turba que por poco lo mata. El versículo 37 nos dice que iban a meter a Pablo al cuartel, que esta compañía romana, que estos soldados romanos van a meter a Pablo ahí adentro de la fortaleza de Antonia, lo van a meter ahí al cuartel, cuando de momento Pablo habla con el comandante y le pide permiso para poder hablar, para poder compartir el evangelio con estos que lo querían matar, para finalmente cumplir su sueño de compartir el evangelio con los judíos para que ellos pudieran venir al Señor. Pablo está confiando en la promesa del Señor, Romanos 1:16, que dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que en él cree. Al judío primeramente, lo vemos ahí apelando a los judíos primeramente. Serán mis testigos Jerusalén, Judea, judíos primeramente. Pablo siempre iba primero, ¿a dónde iba? A la sinagoga, al judío primeramente y luego al gentil. Y haciendo eso, el versículo 40 nos dice, 21:40, cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano. Todavía están ahí en el patio de los gentiles. Fue antes de lo que lo metieran allá a la fortaleza de Antonia. Le hace señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo. ¿Qué les dice?
Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento. Interesantemente, 25 años atrás, Pablo había escuchado palabras bien similares de Esteban. En el capítulo 8, así mismo fue que Esteban abrió su discurso cuando empezó a compartir el evangelio antes de que lo apedrearan. Hermanos y padres, escuchen mi defensa que ahora presento ante ustedes, decía Pablo. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo, observaron aún más silencio y él continuó. Y así Pablo abre esta oportunidad, este deseo de él finalmente compartir el evangelio con ellos. Lo primero que Pablo hace es mostrarle que él es tan judío como lo son ellos. Que él es tan celoso de Dios como se consideran ellos. Él hace esto en los versículos 3 al 5. Versículo 3, lo puede seguir ahí en su Biblia. Él les dice, yo soy judío. Les dice, yo fui criado en esta ciudad. Les dice, yo fui educado en estricta conformidad a la ley. Soy tan celoso de Dios como ustedes son celosos de Dios. En el versículo 4 les dice, perseguí este camino hasta la muerte, refiriéndose a los cristianos. Hemos visto en el libro de los Hechos que el cristianismo se le llamaba el camino. Perseguí este camino hasta la muerte, encadené y eché a la cárcel tanto hombres como mujeres. Hemos visto varias veces cuando enfatiza a mujeres, se está refiriendo a que era realmente cruel. Separaba a mamás y a papás de sus hijos. Versículo 5. Él dice, si ustedes necesitan testigos de todo esto, ustedes necesitan comprobar esto, pregúntenle al sumo sacerdote. Seguramente estaba entre ellos. Pregúntenle al concilio de ancianos, que seguramente estaba ahí también. Ellos mismos le habían dado cartas a él 25 años atrás, autorizándolo a hacer todo esto. Pablo les está demostrando otra vez que él era igual que ellos. Que si no fuera por la gracia de Dios, él estaría entre la turba. Si no fuera porque el Señor lo hubiera salvado. Eso significa, hermano, que no hay pecado tan asqueroso que la gracia de Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan bajo que la gracia de Dios no pueda perdonar. No importa tu pasado, no importa el pecado, la sangre de Cristo es poderosa para limpiar, para perdonar, para restaurar. La sangre preciosa del eterno Hijo de Dios, hecho hombre, muriendo en la cruz en nuestro lugar. Si perdonó a un asesino de cristianos como Saulo de Tarso y lo transformó en un pescador de hombres como el apóstol Pablo, lo puede hacer con quien sea. Lo puede hacer contigo. Lo hizo con Pablo y lo ha hecho con millones de creyentes a través de 2000 años. Pablo continúa compartiendo su testimonio en los versículos 6 al 10 y les relata el momento decisivo en que Cristo lo salva. Dice que él iba camino a Damasco a arrestar cristianos y al mediodía, o sea, cuando el sol más brillante está, al mediodía apareció una luz aún más brillante todavía que el sol mismo, que lo dejó ciego y lo tiró al suelo. Y esa luz era Jesucristo. Esa luz era Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué tú me persigues? Interesante, ¿verdad? Porque Saulo en ese momento no estaba persiguiendo a Cristo. Saulo estaba persiguiendo a cristianos, no a Cristo.
Pero el Señor, como dicen sus evangelios, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Perseguir a un cristiano es igual a perseguir a Cristo mismo. Él es la cabeza, nosotros somos los miembros. Nosotros estamos gloriosamente unidos a Cristo, mis hermanos. Eso no lo podemos ver, quizás no lo podemos sentir, pero tú y yo estamos unidos a Cristo. Tenemos una unión espiritual inquebrantable a Cristo. Y nada ni nadie nos puede separar de su mano, de su amor, de su gracia. Llegamos al versículo 10 y ya Saulo, después de esa confrontación con Cristo, llama a Jesús Señor. Ya lo llama Señor, ya lo reconoce como Dios. O sea, le está diciendo, tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Hacía solamente segundos odiaba a Cristo, odiaba a cristianos. Pero ahora la gracia lo ha salvado, lo ha transformado y ya le está reconociendo, Él es mi Señor, Él es mi Dios. Y él pasa de ser un perseguidor a ser un siervo de Cristo. ¿Qué logró este cambio? ¿Qué logró esta transformación? La gracia que salva. El poder del Evangelio, mis hermanos, la gracia que salva. Pablo, ¿se pudo resistir a esto? Pregúntese usted, ¿Pablo pudo resistirse a esto? El Señor le pidió permiso a Pablo para hacer esto. Le tocó la puerta de su corazón y se comportó como un caballero o se comportó como el soberano Señor del universo, que le dijo, tú eres mío y es ahora, yo te salvo. Cuando Dios quiere salvar a alguien, Él simplemente salva. Cuando Dios dice, este es el día de salvación para ti, este es el día de salvación para esta persona, Dios salva. Cuando Dios le dijo a Lázaro, Jesucristo le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Lázaro lo dijo, déjame pensarlo. No, pues él estaba muerto. La poderosa palabra del Señor, con la cual Él declaró, sea la luz, y la luz se hizo. La poderosa palabra del Señor con la cual Él dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó. Es la misma voz del Señor. Que cuando el Señor quiere, Él envía y Él salva. Y eso es lo que los teólogos le han llamado la gracia irresistible del Señor. ¿Cuándo eso ocurre? Cuando el Señor dice. No es cuando nosotros querramos, es cuando el Señor dice. Y en este momento, ese fue el día de Pablo. Ese fue el día que el Señor lo confrontó y lo salvó. Y eso es una invitación, mis hermanos, para que vengan los miércoles. Los miércoles estamos aprendiendo acerca de las doctrinas de la gracia. Ya pronto vamos a estar hablando de la gracia irresistible. No se lo pierdan. Romanos 8:30 dice, los que de antemano conoció, a estos predestinó. A los que predestinó llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. Eso significa que el que comenzó la buena obra la va a acabar. La va a acabar. Por eso el Señor salva de manera soberana y no se le pierde ni siquiera uno. Ese es el poder de la gracia que salva. Ese es nuestro Dios.
Como hemos estado viendo en Romanos, no depende del que quiere, no depende del que corre, depende del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de Pablo en ese momento. Y esa es nuestra seguridad, mis hermanos. La gracia del Señor es poderosa para salvar. Esa es nuestra seguridad. Si Dios quiere salvar a alguien, el Señor lo va a salvar. Y no hay nada que ni ángeles, ni demonios, ni el diablo, ni el mundo, ni nadie puede hacer nada para impedir eso. Por eso que el final de Romanos 8 dice: estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Pablo no se pudo resistir. Y nadie pudo haber hecho cualquier cosa para impedir eso. Porque Él es el Dios todopoderoso y soberano, que cuando dice voy a salvar, salva. Usted está orando porque el Señor salve a alguien en su vida. Este pasaje nos enseña: continúa orando, no te rindas. Porque para el Señor no hay nada ni nadie imposible. Si pudo salvar al charlatán de Saulo de Tarso, en el momento que más en contra de Cristo y del cristianismo podía haber estado, iba camino a Damasco a arrestar cristianos. Si lo pudo salvar en ese momento, no hay nadie que esté lejos de la gracia de Dios. Continúa orando porque Él es un Dios misericordioso que de tal manera nos amó que dio a su único Hijo. Continúa orando por esa persona. La persona parece imposible que venga a los pies de Cristo. Perfecto. Porque esos son los casos más especiales para el Señor. Confía y espera y ora y apela a la misericordia del Señor. Como hizo Bartimeo: hijo de David, ten misericordia de mí. Y seguía: hijo de David, ten misericordia de mí. Parecía que Jesús iba a pasar. Y los apóstoles están diciendo: cállate, deja de estar molestando al maestro. Y él más gritaba: hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor se volteó por esa apelación de misericordia. Y el Señor le dio la vista. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor salva. El Evangelio es poderoso para salvar. Los versículos 11 al 16, Pablo narra cómo él recibe la vista, cómo es comisionado por el Señor. Versículo 11 nos dice que por el resplandor de esta luz, él quedó ciego. Y lo tuvieron que llevar de la mano hasta Damasco. Y ahí él llega donde Ananías, el siervo del Señor que el Señor iba a utilizar para instruirlo en sus primeros pasos en Cristo. En el versículo 13 nos dice que Ananías les restaura la vista por el poder de Dios, un milagro sobrenatural. Y aquí vemos una metáfora del Evangelio. Sin Cristo estamos ciegos, no vemos la luz. En Juan capítulo 8 Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Y que el que lo sigue ya no anda en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida, que es Cristo Jesús. Nosotros también, al igual que Pablo, antes del Señor estábamos espiritualmente ciegos. Estábamos muertos. Pero el Señor nos restauró la vista. El Señor nos dio la vida.
Nosotros no podemos hacer eso, hermanos. Nosotros no podemos restaurarle la vista a otras personas. Nosotros no podemos resucitar a otras personas, pero gloria al Señor por la gracia que salva. Él lo puede hacer. No lo podemos hacer nosotros, no lo puede hacer un hombre. Eso solamente ocurre por un milagro sobrenatural de la misericordia y de la gracia del Señor. El Evangelio es poderoso para salvar. ¿Cuántos ciegos hay a nuestro alrededor? Nosotros vivimos con ciegos, trabajamos con ciegos. Todo lo hacemos con gente que está muerta en sus delitos y en sus pecados, con gente que está ciega espiritualmente. Y hay ciegos en este mundo que se burlan de nosotros por ser nosotros cristianos, ¿sí o no? Y se ríen de nosotros. Y nos dicen, ¿por qué estás perdiendo el tiempo los domingos en vez de disfrutar ese día libre? Nos llaman locos, nos llaman religiosos, nos llaman fanáticos. Pero es porque están ciegos. No tienen ojos para ver. No pueden comprender las cosas espirituales. No nos avergoncemos, mis hermanos, de la burla, de la risa, de la crítica del mundo. Todo lo contrario, nos debe dar compasión, porque es que no pueden ver. Es que están ciegos. Es que necesitan a Cristo. Y es una oportunidad para nosotros compartir el Evangelio a ellos y pedirle al Señor, Señor, sálvalos con tu gracia. Ten misericordia de ellos. En el versículo 15, Ananías comisiona a Pablo como apóstol, como testigo. 1 Corintios 15, verso 8 nos dice que Pablo es el último de los apóstoles. El apóstol a los gentiles. Los versículos 17 al 21 confirman esto. Que él es enviado como apóstol a los gentiles. Pablo trata en sus primeros días como cristiano. Ahí en los versículos 17 al 21 vemos que Pablo trata en sus primeros días como cristiano en Jerusalén. Él trata de compartir el Evangelio con sus compatriotas. Ese es su sueño. Pero el Señor tiene otros planes y el Señor lo llama a ser apóstol a los gentiles. El Señor mismo le dice en el versículo 21, pero Él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Esa palabra enviar viene de la palabra apóstol, esa es su misión, a los gentiles, apóstol a los gentiles. Pero ahora, 25 años después, Pablo llega a Jerusalén. Y luego de 25 años de él estar compartiendo el Evangelio a los gentiles, luego de él darle 3 vueltas al mundo conocido de ellos, 100,000 millas después, Pablo ha vivido en carne propia que el Evangelio es poderoso para salvar, que la gracia del Señor es poderosa para salvar. Pablo estableció iglesias en Siria, en Galacia, en Asia, en Macedonia, en Grecia. Piensa en las cartas de Pablo de la Biblia. Roma, Corintio, Éfeso, Galacia, Filipos, Tesalónica. Él estableció iglesias en todos esos lugares durante todo ese tiempo. Pablo ha visto con sus propios ojos, en carne propia, que la misericordia de Dios salva. Él ha visto durante estos 25 años la misericordia de Dios correr como río, salvando a los más insalvables en todos esos lugares del mundo, los lugares más paganos. La gente más sucia, la gente más impía, la gente más en contra del Señor. Pablo los ha visto ser salvos por la gracia del Señor. Pablo sabe que la gracia del Señor salva.
Pablo sabe que el Evangelio es el poder de Dios. Y apela a eso, compartiendo su testimonio con este grupo de personas. Si usted está aquí hoy y usted no ha puesto su fe en el Señor, ese es el llamado del Señor. Ven a Cristo. La gracia del Señor salva. Si tú estás ciego espiritualmente, si tú estás muerto espiritualmente, el Señor hoy te llama. Ven a mí, así como le pasó a Pablo. El Señor te está llamando a que tú vengas a Él, que pongas tu fe en el Señor para que reciba vida, para que puedas tener la luz de la vida. El Evangelio no solamente es poderoso para salvar y ya, el Evangelio también es poderoso para sostenernos. Hay algunas personas que piensan que el Evangelio solamente tiene que ver con nuestros primeros días en el Señor. Tú vienes a Cristo, te arrepentiste de tus pecados, pones tu fe en el Señor, te salvas y ya. No necesito más el Evangelio, no necesito más la gracia del Señor. Hay algunos que piensan que el Evangelio o la gracia del Señor es el A, B, C de la vida cristiana. Pero no es así, hermano. La gracia del Señor es la que nos sostiene día a día, momento a momento. La gracia del Señor es lo que nos lleva desde el momento que nosotros nacemos de nuevo hasta el momento que pasamos a estar con el Señor. Durante providencia dulce, durante providencia amarga, la gracia del Señor día a día es la que nos sostiene. ¿Cómo Pablo nos demuestra eso en este pasaje? Este ha sido el sueño de Pablo, 25 años deseando compartir el Evangelio. Este momento de tener la oportunidad de hablarles, de darles su testimonio, este ha sido su sueño y finalmente se le da. Pero Pablo sabe que compartir el Evangelio, Pablo sabe que este sueño no es color de rosa. Pablo sabe por experiencia propia que compartir el Evangelio cuesta, trae sufrimiento, duele. Él ha visto cómo le ha costado sufrimiento y la vida a muchos. Por ejemplo, piensen en Esteban, otra vez, piensen en Jacobo. Ellos murieron por la causa de Cristo aquí. En el libro de los Hechos, Pablo sabe esto muy bien. Después de 25 años, él ha sufrido sin número de veces. Cada vez que entraba en una sinagoga judía, en cualquiera de esos lugares donde él iba, usualmente terminaba siendo perseguido, azotado, y tenía que salir huyendo de esa ciudad. 2 Corintios 11, él narra su sufrimiento. Él dice, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Este sueño de compartir el Evangelio con otros le ha costado a Pablo mucho. Él ha sufrido mucho por causa del Evangelio. ¿Qué a través de todo este tiempo lo sostiene? ¿Cómo es que Pablo, después de tanto sufrimiento y después de tanto tiempo, él puede continuar? ¿Cómo? ¿Cómo es que su fe no ha decaído ya? ¿Cómo es que él no se ha rendido? La gracia de Dios que es poderosa para sostener. El Evangelio que es poderoso para sostenernos en nuestro día a día.
Y aquí mismo lo vemos, en este pasaje lo vemos enfrentar el sufrimiento. Y aún así él permanece firme. Bien, póngase usted un momento en los zapatos de Pablo o en las sandalias de Pablo. ¿Cómo tú te sentirías después de que una turba te trate de matar? ¿Cómo tú te sentirías? Sin embargo, aquí vemos a Pablo en el 21:39, que tan pronto ellos lo atacan, tan pronto ellos dicen que él muera, él le pide permiso al comandante para compartirles el evangelio. Este hombre está loco. ¿De dónde Pablo saca las fuerzas para eso? ¿Cómo es que Pablo no los odia? ¿Cómo es que Pablo ni siquiera los resiente después de lo que le acaban de hacer? Porque la gracia de Dios es poderosa para sostenerlo. 2 Corintios 12, el Señor le dijo a Pablo: ¿te baste mi gracia? Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo dice: me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, porque cuando soy débil, como la gracia es poderosa para sostenerlo, entonces soy fuerte, dice Pablo. En este momento, cuando él pide permiso al comandante para hablar, ¿cómo es que Pablo no está asustado? ¿Cómo no le tiemblan las manos mientras el versículo 40 nos dice que él les hace una señal de silencio para hablar? ¿Cómo es que ni siquiera le está temblando la mano a este hombre? Porque el evangelio es poderoso para sostenerlo. Porque la gracia es poderosa para sostenerlo. Filipenses 4, versículos 2 y 13, Pablo dice: en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este momento él no está sufriendo hambre física, pero está pasando una situación bien difícil. ¿Qué es lo que lo sostiene? Cristo, la gracia de Dios. Y después Pablo empieza a compartirles el testimonio. ¿Cómo es que Pablo, mientras les comparte el testimonio, no le tiembla la voz? En el versículo 1 del capítulo 22 le dice: hermanos y padres. ¿Cómo es que Pablo los respeta después de lo que le hicieron? ¿Cómo? Porque la gracia de Dios lo sostiene. Porque el evangelio es poderoso para sostenernos. Romanos 8:26, Pablo dijo: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Este es un momento de debilidad para Pablo, y el Espíritu Santo que habita dentro de él le está dando poder sobrenatural para él poder pararse ahí y compartirles el testimonio. ¿Cómo es que Pablo, luego de cumplir este sueño tan deseado de él, de compartirles el evangelio, cómo es que Pablo no se desilusiona? En el versículo 22 nos dice que la multitud lo oye, y cuando dijo acerca de su testimonio, gritaron: quita de la tierra a este hombre. Piensen en la severidad de esas palabras. Ellos no simplemente están diciendo que muera. Quiten de la tierra a este hombre. No se le debe permitir que viva. Podemos escuchar el odio, la riña que le tienen a Pablo. ¿Y cómo es que Pablo, luego de cumplir su sueño, no se desilusiona después que él escucha a los judíos interrumpirlo de esta manera? ¿Cómo Pablo puede continuar después de tal odio? Porque la gracia del Señor lo sostiene. El evangelio es poderoso para sostenerlo.
Según de Timoteo, capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. En Cristo hay un depósito, hay una fuente de gracia, hay un suministro de gracia especial para nosotros, hermanos. Y ese depósito de gracia es especialmente para cuando estamos pasando dificultad, para cuando estamos pasando necesidad. Y Pablo le dijo a Timoteo, fortalécete en esa gracia que hay en Cristo. Pablo sabía apelar al Señor, clamar al Señor, pedir al Señor de esa gracia en momentos difíciles como este. Y después al final del pasaje, vemos que el comandante manda que lleven a Pablo finalmente al cuartel, a la fortaleza de Antonia, y que allí lo azoten injustamente. Algo que, como acabamos de ver en 2 Corintios, no era nuevo para Pablo. ¿Cómo es que Pablo puede continuar en Cristo después de tal injusticia? Porque la gracia del Señor es poderosa para sostenerlo. 2 Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Y Pablo apelaba a esa gracia en momentos como estos. Pero esta realidad no es solamente para Pablo. Esta realidad ha sostenido a los santos por 2000 años, mis hermanos. Esta gracia es la que ha sostenido a santos por 2000 años. Esta gracia es la que nos permite permanecer en el Señor hasta el final. Y otra vez, otra invitación para los miércoles. Vamos a estar hablando acerca de la perseverancia de los santos. Otra doctrina de la gracia. Aquí vemos esa perseverancia. ¿Cómo es que Pablo perseveraba? Era un milagro sobrenatural del Señor. Esta realidad es la que ha sostenido a la iglesia por 2000 años. Y esta realidad, esta gracia es la que sostiene a la iglesia aún hoy. Por ejemplo, piensen en los 70 hermanos que hace una semana asesinaron en el Congo. Martirizaron por causa de Cristo. ¿Qué los sostuvo? La gracia poderosa de Dios que sostiene. Esta realidad es la que está sosteniendo ahora mismo a los hermanos en Siria. La iglesia en Siria que ahora mismo está padeciendo afrentas por causa de Cristo. De los cuales ya más de 1000, en estas semanas más de 1000 creyentes han muerto por causa de Cristo. ¿Qué los sostuvo hasta la muerte? La gracia poderosa del Señor que sostiene. Y esta gracia continuará sosteniendo a la iglesia de Cristo hasta que el Señor vuelva. La pregunta para nosotros hoy es, a lo mejor tú necesitas de esa gracia hoy. El Señor te dice, no te rindas. Hay un depósito especial de gracia para ti. ¿Qué dificultad tú podrás estar pasando recientemente, esta semana? La gracia del Señor es poderosa para sostenerte. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué hace eso? La gracia del Señor. Usted necesita fuerza, usted necesita ser renovado. Clame al Señor por esa gracia. Hebreos 4:16, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna.
para el oportuno socorro. Tú necesitas socorro ahora por lo que estás pasando. Acércate al trono de la gracia. Hay un depósito de gracia para ti y para mí, hermanos. La misma gracia que sostuvo a Pablo en las más negras dificultades, como lo vemos pasar en el pasaje hoy. El Señor hace llover esa gracia sobre nosotros todavía hoy. El mismo Espíritu Santo que sostuvo y fortaleció a Pablo en los días más difíciles es el Espíritu Santo que habita en nosotros hoy. Vive dentro de nosotros como ríos de agua viva. 2 Corintios 4:16, por tanto no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. La gracia del Señor que nos sostiene. La gracia del Señor es poderosa para salvar. La gracia del Señor es poderosa para sostenernos.